Shalom, bendiciones a todos. Bueno, el título de este estudio le puse por título Desde la angustia a la esperanza. Hoy hablaremos de un poder, de una capacidad dada al hombre, al ser humano, desde el mismo comienzo de los tiempos. A través de él, es decir, de este poder, puede edificar o puede destruir, puede elevarse o puede descender hasta lo más bajo. Puede conducirnos hacia un camino de vida o por el contrario llevarnos por un camino de muerte. Desde ya se preguntarán cuál es este poder, dados a todos por igual, tanto al rico como al pobre, al entendido como al ignorante, al joven como al que ya está muy entrado en años. Esta dádiva es la oportunidad de elegir, o lo que se conoce como libre albedrío o libre voluntad. Vamos a hacer un breve recorrido por algunos pasajes y contextos que vinculan elecciones y consecuencias con resultados similares. Primero hablaremos de lo que nos condujo y aún nos conduce hacia la caída. Pero también hablaremos de una puerta hacia la esperanza. Hoy no solo abordaremos los graves efectos de elegir mal, como quien describe los efectos devastadores de una enfermedad. También indicaremos su cura, o en todo caso el camino que nos permita progresivamente revertirla. Eso es para todo aquel que desee transitar este camino, por supuesto. Mientras meditaba en los detalles que les voy a ir compartiendo para formar este estudio, vino a mi memoria un estudio de nuestro hermano instructor Daniel, donde relata una historia que comienza con muerte y amargura, pero termina con el comienzo de una nueva vida y un gozo aún mayor que las tristezas vividas. No sé si se acuerdan, no sé si le viene algún estudio así entre los más de 300 que tenemos en la comunidad. Bueno, le voy a regalar el título para no demorarnos en ese. El título de este estudio, o si lo quieren, digamos que recordar, los dos reinos de Israel y el cristianismo revelado en la historia de Ruth, Noemí y Orfa. Este es el estudio del que estoy mencionando. Empecemos entonces con el desarrollo de esta pequeña enseñanza. Vayamos al capítulo 2 del libro de Oseas. Vamos a leer desde el capítulo 2 hasta el versículo 16. Dice así: Llamad pues a vuestros hermanos Ammi, que significa pueblo mío, y Ruama, que significa amada, a vuestras hermanas. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido, para que se quite de su cara sus fornicaciones y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que la despoje y la deje totalmente desnuda, y la ponga como el día que nació, y la deje como el desierto, y la reduzca a tierra árida, y la haga morir de sed. Y no me compadezca de sus hijos, porque son hijos bastardos. Sí, su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Pues se dijo: iré en pos de mis amantes, los cuales me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi vino. He aquí yo cerco tu camino con zarzales, cercaré con muro su muro, para que no encuentre sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los encontrará. Y dirá: volveré a mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto y el aceite,
quien le multiplicaba la plata y el oro que usaban para Baal. Por eso le quitaré otra vez mi grano a su tiempo y mi mosto a su sazón. Recuperaré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Descubriré su infamia ante sus amantes y no habrá quien la libere de mi mano. Pondré fin a su alborozo, a sus fiestas, sus novilunios y sus Shabbat, y a todas sus solemnidades. Arrasaré su vid y su higuera de los que decía, son mi paga, me la dieron mis amantes. Las convertiré en matorrales y las comerán las bestias del campo. Las castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales les quemaba incienso, y adornándose con aretes y gargantillas, iba en pos de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Adonai. Ahora viene una segunda parte. Pero yo la traeré y la conduciré al desierto, y le hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas en el valle de Acor, como puerta de esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Y sucederá en aquel día, dice Adonai, que tú me llamarás Ishi. Ishi significa esposo mío. Y ya no me llamarás Baal. Quiero que nos detengamos en el versículo 15. Hasta aquí se hace una descripción del Estado de Israel, de las consecuencias de ese Estado, cómo iba a ser desprovisto de toda la bendición por causa de su infidelidad. Pero no se queda ahí, se queda también en el proceso de restauración que vendría después. Y de eso es que vamos a hablar. Dice el versículo 15, lo voy a repetir de nuevo. Y le daré sus viñas desde allí. Después, es decir, antes en el versículo 2 se había dicho, arrasaré su vid y su higuera. Luego en el versículo 15 dice, y allí le daré sus viñas. ¿Allí dónde? En el valle de Acor. Como puerta, y el valle de Acor como puerta de esperanza. Nuestro enfoque girará principalmente en las palabras de promesas de este versículo. Primero vamos a analizar esa expresión, el valle de Acor. El valle de Acor puede nombrarse también como valle de la desgracia, valle del castigo. Es un lugar que describe juicio, destrucción y muerte, para nada relacionado con esperanza. Ni con vida, ni con nada positivo. Pero veremos por qué Adonai vincula un lugar con un símbolo tan negativo con un futuro de esperanza y restauración. Recordemos que en la cultura bíblica hebrea, que es la cultura de nuestro pueblo, los nombres representan un papel esencial para entender el verdadero mensaje encriptado dentro del peso distintivo cultural e idiomático, semítico en este caso. Tanto las personas como los lugares estaban ligados al significado de sus nombres, siendo estos una especie de carta de presentación que describe los rasgos y características de los mismos de manera indivisible. Por eso, las traducciones en su mayoría desconectan el significado original, confiriéndole a los escritos hebreos una interpretación alejada de su raíz identitaria. Por eso nosotros bebemos agua de nuestra propia fuente e indagamos como peritos nuestros escritos para entenderlos a cabalidad. Continuando con nuestro tema, veamos la razón del nombre de este valle, Valle de Acor. En el capítulo 7 del libro de Yehoshua, conocido como José, nos describe un suceso, pero antes de leer ciertos pasajes de este capítulo, retrocedamos al capítulo anterior, donde también narra la toma de la ciudad de Jericó.
En uno de los versos, Yehoshua, dirigiéndose a todos los que se encontraban presentes en la batalla, le dio instrucciones directas. Pueden leer el capítulo 6 completo, habla de la conquista de Jericó. Pero vamos a centrarnos en dos versículos de este capítulo. Josué 6, capítulo 6, Josué 6, versículos 17 y 18. Dice, y será la ciudad anatema a Adonai, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Una de las cosas interesantes de este verso 17 es que a pesar de que la ciudad, toda la ciudad había sido destinada, o en todo caso, déjame utilizar esa palabra que puede malinterpretarse. Digamos que había sido, Adonai instruyó que la destruyeran completamente, había sido apartada o designada, en todo caso, designada, esa es la palabra, designada a la destrucción, solamente Raab dentro de la ciudad y los que se encontraban dentro de la casa de Raab iban a ser salvos. Es decir, por una mujer, por una sola persona iban a ser salvos varias. Así mismo vamos a ver como por un solo hombre vino la derrota a todo Israel. Ahora bien, esta palabra turbar que aparece en el versículo 18, no seas que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, en hebreo es akar. Está en el hebreo Strong 59:16. Akar está también relacionado a la aflicción, al alboroto. Como el hebreo desde sus orígenes se distingue por un lenguaje representativo, para entender el simbolismo se describe, es decir, la akar describe como la acción de revolver el agua. Imaginémonos un manantial de aguas tranquilas que de momento se vuelven turbias al revolverlas. Por eso, akar se relaciona también con lo caótico. De antemano, como líder y hombre temeroso de Adonai, Yehoshua advirtió claramente no tocar el anatema, en el sentido de no apropiarse, porque de hacerlo traerían turbación a la congregación. ¿Por qué? Porque harían anatema a toda la congregación. Ahora vamos a analizar qué significa anatema. Anatema en hebreo es jerem, con het, con resh y con mem sofit. E indica algo consagrado, es decir, algo que está apartado. En este caso, para el exterminio. Esa ciudad había sido apartada, designada para el exterminio. En el lenguaje simbólico, jerem, que recordemos que el hebreo básicamente es simbólico, no es abstracto. Jerem representa una red para atrapar pescado, una trampa de caza. Fíjense que ese es el término de anatema. Ahora bien, cuando analizamos cada letra que conforma esta palabra, jerem, que es anatema, por ejemplo, uno de los significados de la hed es una valla, una cerca. La resh, en este caso, representa al hombre. Y la mem, en su representación más negativa, indica hacia el caos, la muerte. Básicamente, al estar la resh en medio de la het y en medio de la mem, describe la realidad de quien se sitúa entre un cerco y el caos. Sinónimo de destrucción. Bien podríamos decir, aquel que saltando la valla de protección, que ya sabemos que es la Torá, se dirige rumbo a su destrucción. Eso es lo que significa jerem, anatema.
Tomar algo ya condenado al exterminio es igual que contaminarse, envolverse en una red o caer en una red con lo que ya está bajo maldición. Y por lo tanto, correr la misma suerte. Si algo está destinado a la destrucción y tú te aferras a ese algo, evidentemente tú también vas a ser destruido. Pero más allá de eso, la acción de desobediencia es concebida como un acto de infidelidad. Ya veremos esto en unos minutos. No había lugar a dudas en lo que cada uno de los israelitas debía hacer. Yehoshua fue claro, directo, preciso: no toquéis, no toméis del anatema. Más adelante, ya en el capítulo 7, veremos cómo uno de ellos, uno de los israelitas, desobedece estas indicaciones. El nombre de este israelita no es casualidad, pues deriva justamente de la palabra Akar. Leamos pues para ponernos en contexto. Vamos al capítulo 7 de Yehoshua, de Josué. Y el capítulo 7 comienza así: pero los hijos de Israel cometieron una gran transgresión. En algunas versiones dicen, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Adonai se encendió contra los hijos de Israel. En este primer verso son notables varios detalles. Aunque, como veremos, solo un hombre transgredió, dicha acción afectó a todo el pueblo. El término prevaricación denota, como mencioné antes, un acto de infidelidad. Esto es traición. Ya luego veremos un poquito más de ese término. Pero en este caso, dicho acto se cometió en secreto, en oculto. Eso es otro detalle a tomar en cuenta. Lo interesante es cómo en el nombre de Acán, que fue el que cometió la transgresión, podemos encontrar un indicador que refleja la elección tomada por ese israelita. En la medida que avancemos en el desarrollo de estos eventos descritos, explicaré más sobre esta afirmación. Seguimos. Dice así: y Josué había enviado hombres a Jai, al oriente de Betel, diciendo: espiad la tierra. Subieron los hombres y espiaron a Jai, y regresaron a Josué y le dijeron que no suba todo el pueblo, sino que suban 2 o 3 mil hombres y asedien y tomen la ciudad. No hagas que todo el pueblo se fatigue marchando allá, porque ellos son pocos. Sus enemigos eran pocos. Y eso les daba algo de confianza. Y subieron 3 mil hombres, pero huyeron ante los hombres de Jai. Y los hombres de Jai hirieron a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta y los destrozaron en la pendiente, y el corazón del pueblo fue derretido como agua. Hay una versión que dice así: y los de Jai hirieron de ellos como 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Shebarim. Esta palabra es importante, Shebarim. Y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Luego de la gran victoria contra la fortaleza de Jericó, el pueblo sufrió una atronadora derrota ante un número menor de enemigos. La descripción y los rompieron justamente denota el significado del nombre del lugar de su derrota. El lugar de su derrota fue Shebarim. Shebarim procede de la raíz Shabar. En este caso, Shebarim está en plural. La raíz Shabar, que significa romper, quebrar, destruir, desmenuzar,
De ahí que Shebarim se puede traducir como el lugar de las ruinas o del quebrantamiento. En lo que ellos asumían que iba a ser una otra victoria contra un enemigo menor en número, pues en realidad sufrieron una gran derrota, donde fueron quebrantados. Y rasgó Josué su vestido y cayó Josué en tierra. Sobre su rostro ante Adonai hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué, pregunto, oh Adonai, ¿por qué hiciste que tu siervo hiciera pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Ojalá hubiéramos sido dejados para habitar al otro lado del Jordán. ¿Qué diré? Pues Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. Y cuando el cananeo y todos los habitantes de esta tierra lo oigan, nos rodearán y cortarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y dijo Adonai a Josué, levántate, porque estás así postrado sobre tu rostro. El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos, robando de lo del anatema y poniéndolo entre sus enseres. No hace muchas semanas terminamos el estudio de la Shin. Estuvimos hablando hace un momento de Shebarim. Entendiendo que esta letra está ligada a la acción demoler, destruir, purificar. Tomemos en cuenta que el deseo de nuestro Elohim es limpiarnos de toda inmundicia, purificándonos con el fuego, Eish, de su instrucción, de su justicia. En su justicia nos corrige y nos castiga en pos de que aprendamos justicia y rectitud antes de terminar siendo consumidos por ese mismo fuego. Cada vez que miramos al pasado, en cada una de estas historias hay un despliegue enorme de enseñanzas y también de advertencias. Pues quien no aprovecha las oportunidades para enderezarse, terminará pereciendo juntamente con el mal que lleva dentro. Si caemos en derrota ante nuestros enemigos, y meditemos lo que es enemigos, tenemos que detenernos y analizar nuestro caminar porque esto es un indicio de que algo anda mal. Es bueno volver a repasar la serie de estudios en cuanto a Malek para definir el término de quiénes son nuestros enemigos. A veces uno se enfoca, en este caso, Israel tenía una guerra externa contra un enemigo externo. Y uno de los mayores errores que cometió es que se enfocó en la lucha contra ese enemigo externo cuando tenían un problema interno que no resolvían. Y por eso ese problema interno los hacía tropezar una y otra vez. Recordemos además que como nación nuestra vida y nuestros hechos no están aislados de los demás. En un cuerpo, si un miembro se enferma, los demás también sufren. De la misma manera, nuestros actos y sus consecuencias, para bien o para mal, pueden afectar también al resto de nuestro pueblo, atrayendo bendición o juicio. Volvemos al verso 11 del capítulo 7, donde dice, Israel ha pecado. Solamente había pecado un solo hombre, pero Adonai dijo, Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y dice así en el verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Antes de continuar, sería válido preguntarnos, ¿por qué Jericó fue dedicada, consagrada totalmente para la destrucción? Usualmente, después de una batalla, el ejército ganador se hacía con los despojos de sus enemigos. En este caso, todo debía ser destruido. ¿No se preguntan por qué?
Dice así en el versículo 17, la ciudad y todo lo que hay en ella será consagrada al exterminio como ofrenda a Adonai. Solo Raab, la ramera, vivirá junto con todos los que estén en la casa con ella. Este verso nos da un indicio exacto. Jericó era la primera ciudad conquistada en Canaán. Por eso se aplicaba a ella la regla de los primeros frutos, los cuales son dedicados a Adonai como ofrenda de primicias. Todo lo que es primicia es para Adonai. Jericó constituía una primicia militar y por eso no podía ser saqueada. La transgresión es catalogada como violación al pacto y como un robo. Así Adonai lo afirma en el verso 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. En estos versos Adonai indica la manera de quitar el mal. Como un cáncer que no hay otro modo de revertir que haciendo un corte y extracción completa de todo el tejido afectado, así se debe arrancar de en medio de nuestro ser interior, porque si no la presencia del que es 3 veces santo se apartaría de nosotros y quedaríamos a merced de nuestros adversarios, esto es, de todo poder maligno que desea nuestro exterminio. La expresión por cuanto han venido a ser anatema da a indicar nuevamente que quien elige quedarse con lo que es prohibido, y esto representa todo aquello contrario a él y a sus instrucciones, se vuelve en sí mismo anatema y por tanto reo de juicio. Analicemos este verso, el verso, vamos a continuar. ¿13? Sí, vamos a continuar hasta el verso 21. Dice así, levántate, consagra al pueblo y dile que estén santificados para la mañana. Así dice Adonai, el Elohim de Israel, hay un anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu seno a los malditos. Mañana por la mañana, pues, seréis reunidos con arreglo vuestras tribus, y la tribu que señala a Adonai se acercará por familia, y la familia que señala a Adonai se acercará por casa, y la casa que señala a Adonai se acercará hombre por hombre. Y quien sea señalado será quemado en la hoguera con todo lo que posee. Por cuanto transgredió el pacto de Adonai y cometió vileza en Israel. Y madrugó Josué, hizo que Israel se presentara por sus tribus y fue señalado a la tribu de Judá, y presentada por clanes, fue señalado el clan Seraita, y presentado por individuos, y fue señalado Acán, ben Carmí, hijo de Carmí, hijo de Sera. Y dijo Josué, Acán, da gloria hoy a Adonai, Elohim de Israel, y confiesa, declárame lo que has hecho sin ocultarme nada. Y atendamos bien estos 2 versos siguientes. Y respondió Acán a Josué, dijo, en verdad pequé ante Adonai, Elohim de Israel, haciendo esto. Entre el botín vi un hermoso manto de Sinai, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siglos, y los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos bajo tierra dentro de mi tienda, y la plata debajo de ello. Analicemos esta descripción de lo que hizo Acán relacionado con su propio nombre. Dice el verso 21, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. El nombre de Acán comienza con Ain. Vi, ojos, en Ain. Luego dice, lo cual codicié y tomé. Esta acción de tomar algo se realiza con las manos. Las manos, kaf,
Hemos estudiado también que esta letra representa la expresión de quien extiende sus manos en tal posición como esperando recibir. Es decir, en este contexto, en vez de esperar por la bendición como resultado de su obediencia, Acán, movido por codicia, decidió apropiarse por sí mismo de lo que vieron sus ojos y le fue de su agrado. Puso por encima su deseo que la fidelidad hacia quien le había entregado la ciudad para que la conquistara. Entonces, ahí Kaf dice así, digamos que para respaldarnos, el que tuvo su casa heredará viento, dice así en Proverbios 11:29, es decir, se quedará sin nada. Y pasando a la tercera letra de su nombre, vamos por la Ain, Kaf, viene la Nun Sofit, Akan, Ain, Kaf, Nun Sofit. Continúa el verso diciendo, y he aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y he aquí que está escondido. En el estudio de la letra, de las letras, vimos que la nun está relacionada con el pez. Un pez nada en lo profundo, donde no se puede ver. En la tradición hebrea, la nun sofit, cuando aparece al final de ciertas palabras, puede adoptar un simbolismo negativo. Eso también lo vimos, que la letra puede representar algo positivo, algo negativo. En cuanto a la representación negativa, digamos que alude a un estado de caída o de descenso. Puede estar también relacionado a las cosas escondidas, ocultas, en secreto. ¿Quién sabe lo que hay debajo del mar? Además del nombre de Acán, veamos algunos ejemplos donde la Nun Sofit, es decir, la Nun aparece al final siendo Sofit, y tienen también, digamos que un representativo negativo. Después del estado caído de Adán y de Javá, de Eva, tuvieron su primer hijo, el cual fue llamado Caín. Caín es con Kof, Yot y Nun Sofit al final. Ya conocemos por el testimonio de sus propios actos cómo en vez de buscar y restaurar una conexión genuina, o en todo caso, buscar restaurar una conexión genuina con el Elohim de sus padres, decidió ponerse a él y descender aún más en su estado ya caído. Eso fue lo que hizo Caín. Vemos otro ejemplo en Labán. Labán es con Lamed, Bet y Nun Sofit. Uno de los significados de este nombre es blanco. Sin embargo, la historia evidencia también cómo sus acciones fueron más bien de falsedad y engaño hacia nuestro padre Jacob, mientras éste le servía. Básicamente, Labán es el reflejo de una apariencia de pureza cuando detrás hay impiedad. Y un tercer ejemplo sería la palabra Abadón, Aleph, Bet, Dalet, Bach y Nun Sofit, también termina en Nun Sofit. Abadón está asociado con perdición, ruina, destrucción. Hay otros ejemplos, pero como quedan más para analizar, así que proseguiremos nuestro recorrido. En el libro de Crónicas, en el capítulo 2, verso 7, se hace una mención interesante, porque asocian directamente a Can con la palabra Akara. Pues se le llama de este modo. Vamos a ver, Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 7. No, Primera de Reyes. Mm. Dice así en Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 7. Hijo de Carmi.
Se está describiendo una genealogía. Hijo de Carmí, Acar, el perturbador de Israel, que cometió transgresión contra algo prohibido. Ahí no se dice Acán. En algunas versiones se dice Acán, pero en muchas, la mayoría de las versiones que busqué se dice Acar. Se le menciona a él Acar, con resh al final, no con nun. Acán o Acar dejó como memorial de su vida la imagen de un ladrón de la tribu de Judá. Ya vemos hacia dónde nos puede llevar la codicia. Poner nuestros ojos en lo que nos es prohibido. No sé si acaso la mención de esta expresión les recuerda una otra historia que remonta desde el comienzo de la creación, cuando también Jabá, la esposa de Adán, transgredió el mandamiento y no solo codició lo que les había sido prohibido. Veamos nuevamente el escenario de estos hechos. Dice así en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y vio, recordemos que en la historia de Acán, él dijo, y vi un manto, en este caso, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia. También Acán habló de codicia. Vi y luego de ver qué hizo, codicié, deseé. En este caso, árbol de codicia para entender. Luego que hizo Acán, vi, codicié, tomé. Eva vio, codició y dice así, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido y comió con ella. Prácticamente hay un patrón de repetición en cuanto a cada decisión tomada en la transgresión de ambos ejemplos. Y esto no es más que una advertencia para tener sumo cuidado de dónde escogemos o a dónde escogemos poner nuestra mirada, porque la codicia se alimenta a través de los ojos. Siempre tendremos la oportunidad de elegir obediencia para nuestra bendición o transgresión para nuestra propia destrucción. Ahora hagamos algunos cálculos para ver aún más detalles y evidencias en cuanto al valor gemátrico de alguna de las palabras mencionadas. En este mismo verso 6 del capítulo 3 de Génesis, se menciona fruto y tomó de su fruto. La palabra fruto en hebreo es peri, con P, Resh y Yot. Peri tiene un valor gemátrico de 290. Tomemos en cuenta que fruto, el término fruto, puede tener cualquier tipo de connotación. Tomar el representativo de cualquier cosa que podría gustarnos, atraernos, pero que es prohibida. Casualmente, si es que cabe decir esta palabra, pues sabemos que nada es mera casualidad. Este valor gemátrico 290 de la palabra peri es compartido también con el nombre de Acar. Acar, Ain, Kaf y Resh, gemátricamente también suman 290. Hablamos también de la Nun Sofit, pero la Nun en su estado normal representa la humildad de quien se inclina, se postra en señal de reverencia. Esto se relaciona con otro término que posee también 290 como valor gemátrico y es Kará. Kará significa doblarse, inclinarse. Pero en este caso, Acán, terminado en un sofit, se inclinó, pero para colocar bajo tierra en un lugar oculto de su tienda lo que había robado. Él no se inclinó para reverenciar a Adonai, como debería ser. Él se inclinó para esconder lo que había robado en clara desobediencia y transgresión a las instrucciones de Mr. Elohim. Y haciendo esto, se maldijo a sí mismo
con su propia elección. Yendo al comienzo de este estudio donde mencioné cómo Adonai prometió convertir lo que representa un lugar o un estado de angustia, ruina, es decir, un estado caído, en una puerta de esperanza. Porque sí, hay esperanza para quien toma la decisión de perseverar en este camino de restauración, haciendo todo lo que es debido. Desde el verso 12 del capítulo 2 del libro de Oseas hasta el verso 15 se evidencia esta transición. Desde la angustia hacia lo que en hebreo conocemos como tikvah. Porque la realidad de nuestro pueblo en cuanto a las consecuencias de nuestras transgresiones, al elegir procurar aprender obediencia y perseverar en ello, se convertirá de derrota en victoria y la tristeza en un inefable gozo. Ahora bien, ¿cuándo ocurrirá esto? Estamos esperando con ansias incontenibles el regreso a nuestra tierra al final del sexto milenio. El número 7 para los redimidos representa justamente representa justamente esto, que es la esperanza. Si analizamos, o disculpen, dije algo que no es correcto. El regreso a nuestra tierra al final de este milenio y comienzo del sexto, ¿no? Séptimo. El número 7 para los redimidos representa justamente eso, esperanza. Si analizamos el valor gemátrico de la palabra tikvah, es con tav, con kof, vav y hei, resulta en 511, que reducido es justamente 7. Ahora, si analizamos el valor gemátrico de Acán, sería 790. Al reducirlo quedaría en 16 y si lo reducimos aún más sería también 7. Es decir, Tecvá y Acán tienen el mismo valor. Pero el 7 para los redimidos representa esperanza y el 7 para los que siguen el ejemplo de Acán, pues van a sufrir las mismas consecuencias de sus actos, haciéndose a sí mismos Jeren. Esto es, encerrados en la red de sus pecados, condenados. Esta palabra es un tercer testigo, es decir, Jeren es un tercer testigo de lo que ocurrirá en el séptimo milenio. Su valor gemátrico es 808, que reducido también es 16, como en el caso de Acán. Y si lo dejamos en un solo dígito, resultaría también en 7. Dentro de todos estos detalles hay mucho más que se pudiera añadir. Hay 2 letras relacionadas, por ejemplo, con un camino de purificación o destrucción. Estas letras las mencionamos acá. Es la Mem y la Shin. Ambas encontradas en la palabra Shevarim, que como dijimos antes, significa lugar de destrucción, lugar de ruina, lugar de derrota. Y esto es porque cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos y no contamos con el respaldo de nuestro Elohim por causa de algún pecado, pues el resultado va a ser la derrota. Pero para que se entienda, hay un camino donde todos tienen la posibilidad, la opción de elegir cambiar su realidad, tanto en un sentido individual como en un sentido de nación. Y en eso estamos, en ese proceso de restauración. El 7, que para un hebreo, un redimido, representa un futuro esperanzador, a la vez también representa para aquel que sigue el ejemplo de Acán, el espíritu que tiene el espíritu de Acán, pues va a representar un final de juicio y de destrucción, un final de muerte. Termino con varios versos. Dice así
El que encubre sus faltas no tendrá éxito. El que las confiesa y las abandona hallará misericordia. He aquí, implacable viene el día de Adonai, con indignación y ardiente ira, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores. Dice así en Job 21, del 30 al 32, que el malo es guardado para el día de la destrucción, para el día de la ira son llevados. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque él ya será llevado a los sepulcros y en la tumba permanecerá. Dice así el Salmo 1, 5 y 6, versículos 5 y 6. Por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Porque Adonai conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá, se pierde. Está en nuestra propia elección el camino de la vida o el camino de la muerte. Y ya para finalizar, quiero leer una pequeña porción que manifiesta el deseo de nuestro Elohim. ¿Cuál es el deseo de nuestro Elohim en todo este camino? ¿Qué desea él? Dice así Ezequiel capítulo 18, versículo 29 al 32. Sin embargo, la casa de Israel dice, no es justo el camino de Adonai. ¿Acaso mis caminos no son injustos, oh casa de Israel? ¿No son más bien vuestros caminos los injustos? Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Adonai, arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de ruina, de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Por qué habrán de morir, oh casa de Israel? Ciertamente, yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai. Arrepiéntanse, pues, y vivan. Este fue un pequeño mensaje. Quise añadir mucho más, pero será para la próxima. Siempre recuerdo lo que dice Daniel. Cuando se trata de apuntar hacia algo que está mal, si apuntas a lo que está mal y no das la solución, no haces nada. Haces lo mismo que el enemigo, que lo que hace es acusar. Por tanto, si uno va a hablar de enfermedad, tiene que hablar también de remedios, de tratamiento, de qué hacer, qué hay que hacer. En este caso, hay todo un compendio de evidencias de la experiencia de nuestros antepasados que nos indican lo que ellos hicieron, bien o mal, y lo que podemos hacer nosotros para cambiar nuestra realidad. Así como Daniela hace poco habló de que se puede cambiar el tiempo, se puede cambiar también la realidad. Y eso es esperanzador para quien se esfuerza. Shalom a todos.